Ben, pois continuamos co profesor Cristian Plantán. Cristian procede das ciencias da linguaxe. De feito, pois o seu traballo foi como investigador no CNRS de Francia e profesor emérito ali na Universidade de Lyon. E é unha das persoas pois máis expertas, máis recoñecidas en Francia, bueno, tamén en Europa, no traballo sobre argumentación. De feito, pois o libro da colección de Puff, que se de argumentación, é de Cristian, que está traducido ao castelán na colección de Ariel, nesa colección de Ariel. E desde hai uns anos, pois, leva traballando sobre un aspecto que xa saiu antes nunha pregunta, que é a cuestión das emocións. O sea, o que ten que ver coa argumentación, pois hai unha parte de razón, de racionalidade, e hai outra parte de emocións. E entón, pois esa é a parte sobre a que el ten aportacións moi novedosas que lle agradecemos moito que viñera aquí a compartir convosco. El fala castelán, a pesar de que, bueno, lee galego e, como comentei antes, el hai moito que lee a Rosalía e agora está lendo a Feixóo e se o invitamos aquí un par de veces máis, pois non sei, acabará lendo os documentos sin publicar de Sarmiento, supoño. Sí. Muchas gracias, Marilar, por esta presentación y también muchas gracias al Consejo Cultural de Galicia y María, otra vez gracias por la organización y también el placer, quiero mencionar el placer que tengo a ver esos lugares maravillosos con sol, música y todo. Pues, razón y emoción en el discurso. Pues me disculpen una vez para los errores fonéticos, gramáticos y todos los inéditos que voy a cometer. Razón y emoción en el discurso argumentativo. Eso sería más o menos el itinerario que les propongo. Sería saliendo de la emoción y de la situación argumentativa. Primer punto sería, es la emoción una intervención externa falaz en situaciones argumentativas. El segundo punto, que es el problema del discurso alexitímico, es decir, sin palabra para las emociones. Y veremos acá las emociones en relación con la capacidad interpretativa y la capacidad inferenciar a partir de una tira de Dupin-Cubitus. Y volveremos una segunda vez una definición más elaborada, tipo diferente, de lo que es una emoción, la representación de un episodio emocional. Y si tenemos tiempo, y lo tendremos, dos casos. ¿Qué es una emoción? Para una definición imprescindible es la definición de lo que es una emoción por los tipos centrales. Una emoción es un elemento registrado en una lista de emoción. Eso les puede parecer como una broma, pero es un buen punto de partida. O, segundo punto, algo parecido a tal elemento. Es decir, las emociones se definen a partir de tipos centrales. Y acá tenemos dos listas. La primera lista, hay un montón de listas de emoción en filosofía, en retórica, en psicología y en teología. No se deben olvidar que los pecados y los pecados capitales también tienen mucho que ver con las emociones. Es el problema del control. El pecado es una emoción no controlada, ¿no? Y las más antiguas listas vienen de Aristóteles,
Y acá reconoceremos la ira y la serenidad, el amor, el temor y la confianza, la compasión, porque veremos algo de compasión, la indignación, la envidia y la emulación. Esos serían las emociones de la retórica, es decir, las emociones socialmente relevantes, las más, eso es el punto. Y en psicología, para volver 24 siglos más después, Ekman, las basic emotions de Ekman, que son anger, disgust, fear, happiness, sadness, surprise, amusement, etc. Es decir, esa idea de lista de emoción es importantísima. Yo trabajo personalmente con una lista de emoción propuesta por un colega lingüista, que yo salgo de una lista de unos 150 términos de emoción. ¿Por qué? Eso es importante porque es el primer paso en el dominio de la emoción, es este tema de las palabras de emoción. Ahora, argumentación, tipo de objeto, ejemplo, situación argumentativa. Prefiero hablar de situación argumentativa que de argumentación, tipo de objeto que tenemos para cenar. Pasta, otra vez pasta. Ya comimos pasta al almuerzo. Precisamente hay que acabarla. Eso es como un prototipo de situación argumentativa. Hay una propuesta, pasta, una oposición, otra vez pasta, y que es una seguida, un suite no preferida, preferencia por el acuerdo, hay desacuerdo que viene con un argumento, ya comimos pasta al almuerzo, conclusión sobreentendida, no debemos comer pasta ahora, topos subyacente, que es variación de la dieta, topos, valor. Y otro paso importantísimo, ratificación del desacuerdo. El tercer turno determina la apertura de una situación argumentativa, que es precisamente hay que acabarla. Es decir, que precisamente se apoya sobre el mismo tipo de dato y para sacar la conclusión opuesta. Hay que acabarlas porque diferente tipo de valor, conclusión, las debemos acabar, debemos comer, y ley de paso, que en este caso es principios de economía doméstica. Eso es clarísimo, una situación argumentativa, típico de una situación argumentativa. Y también notamos que hay emoción. Otra vez pasta. Hay algo como una forma de irritación, a la cual el segundo locutor, el proponente, contesta con calma, fría. Es decir, precisamente hay que acabarlas. Uno que se irrita, el otro, irritación, calma. Pero eso es exactamente el Aristóteles de la retórica que ya hemos visto. Orientaciones fundamentales. Función crítica del lenguaje. La argumentación como funcionamiento crítico del lenguaje en interacción. Cuestión argumentativa. No ratificación de una propuesta. Desacuerdo y ratificación del desacuerdo. Por eso, por estudiar este tipo de situación, utilizo un modelo dialogal que llamo, hay que llamar las cosas así, cuestión-respuesta, que tiene una primera gran ventaja, es que no tiene nada de original. Este modelo tiene ahora sus 23 siglos y data del segundo, pero funciona bien. Es decir, hay argumentación cuando hay un problema, una cuestión, y a esta cuestión la gente construye respuestas que tienen un sentido, son respuestas sensatas, razonables y racionales. Y en la argumentación no es la racionalidad, es el conflicto de racionalidades. Por eso le pongo una S mayúscula a respuestas. Un modelo tripolar bastante clásico, proponente y oponente, como en la dialéctica, pero introduzco un tercero, que sería el tercer
típico sería la imagen del juez. Y ahora, las importantes, tengo básicamente 4 diapositivas. Esa es importante. Características de la situación argumentativa. Contradicción, cuestión, problema y duda. Ya Conchita mencionó la duda. Duda, urgencia, presión, destabilización de las creencias, incertidumbre sobre lo que hay que hacer o lo que hay que creer. Duda, incertidumbre, palabras que hay que admirar porque tienen una maravillosa ambigüedad entre lo cognitivo y lo estado mental emocional. La conclusión, que es mi propuesta de salida, que la situación argumentativa es inherentemente emocional. Es decir, la emoción hace parte de la definición misma de la situación argumentativa. Y la situación argumentativa inherentemente emocionante y se puede manipular una situación argumentativa a través de las emociones. Me parece que sería el papel de la ilustración que hemos visto a propósito de la crema. Eso lo vemos en 2 casos, un caso clásico, que es este caso, y eso es la situación argumentativa típica, es un tribunal. ¿Y qué ocurrió? Acá es Freinet, esta persona esa es Freinet, representación siglo XIX por Jérôme. Freinet es un crápula bien culpable, bien claramente culpable, pero muy hermosa. Por eso se saca el vestido enfrente al tribunal. No me van a destruir. Y eso es la intervención totalmente irrelevante de una emoción dentro de la emoción como perturbación de la situación argumentativa. Lo mismo se define la argumentación como una perturbación. El profesor pide algo a un estudiante, el estudiante no conoce la respuesta y se pone a llorar. Es decir, la manipulación, esta idea muy fuerte de manipulación de la situación argumentativa a través de las emociones. Eso es Freinet, que se desnuda. Esta imagen tiene, pienso bien sus 20 siglos, y esta que tiene una semana, otra persona que se desnuda, que es Pistorius. Y acá tenemos una similitud increíble en la puesta en escena, porque acá tenemos el tribunal y acá vemos Pistorius. Conocen la historia de Pistorius, este tipo que tiene un handicap, que es que se puso piernas artificiales, que ahora corre mucho más rápido que todo el mundo, y que mató pero su novia, y la mató muy bien, como lo dicen acá, 4 shots through the door of a closed toilet. Es decir, la mató muy bien. Y primer juicio hace 2 o 3 años, segundo juicio ahora. ¿Y qué hace Pistorius? Pistorius se saca las gambas artificiales para mostrarse como persona en sus partes las más íntimas. Es decir, la estrategia es de poner al tribunal un choque emocional. Y eso lo vi esta semana acá. De verdad, esta similitud hay algo un poco que nos puede decir algo. Desde luego, la argumentación vista como crítica de las emociones. Teoría y práctica. Teoría, las emociones falaces. Hay que resistir a la manipulación emocional y por eso prohibir la explotación de las emociones, es decir, del pathos. Y acá tenemos la lista enorme de falacias ad passionem, ad invidiam, y esta sería claramente ad misericordia, la compasión, lo que también hemos visto. Y teoría, las emociones falaces, y práctica, la refutación por acusación de emoción. ¿Y qué es? Yo les doy muchos argumentos, pero desafortunadamente ellos, o mejor, ellas se vuelven muy emocionales. Y no te pones nerviosa. Eso que es, guarda su calma. Y ya tenemos un ejemplo muy interesante en este debate
de las elecciones presidenciales en Francia, Sarkozy y Ségolène Royal. Sarkozy, ten calma, Royal, no me voy a calmar. Es un episodio fantástico para el análisis. Fue analizado muchísimas veces. Y ven los dos roles emocionales en la argumentación, el que se calienta y el que dice calma, calma. Este juego emocional, este juego de oposición de emoción, es un suplemento que quiero dedicar a Marilar a propósito de la biología y de la teoría de la evolución en una revista de divulgación científica, pienso de buen nivel, que la recherche, la investigación. Artículo sobre la teoría de la evolución en una revista muy seria. Respuestas al artículo, respuesta. Leo con algo de retraso, pero con no menor estupefacción, eso me gusta. Término de emoción sin ninguna duda. Declaración de emoción como prefacia a una toma de posición, el artículo bla, 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 las deficiencias del darwinismo del señor Schützenberger. Y respuestas a las respuestas, la virulencia y la arrogancia que expresan hacia Schützenberger, los titulares de este pensamiento ortodoxo son un testimonio patente de la inconsistencia de la actual. Es decir, te emocionas porque no tienes argumento. Si te pones nervioso, es que no tienes argumento. La explotación argumentativa de las emociones. Y también la reinterpretación emocional, la atribución de emoción o de estado emocional al otro, virulencia y arrogancia. Una atribución fantástica, una heteroatribución de estado emocional muy bien fantástico. Y acá tenemos el listo para llevar a través todo, se puede llevar a través muchos congresos y toda una vida, el listo para pensar a propósito de las emociones. Hay la razón que se ejercita por el entendimiento que lleva a la contemplación de la verdad. Y hay, de otro lado, la pasión que se dirige a la voluntad que lleva a la acción. Y también podríamos poner acá, hay los seres razonables y los seres de pasión. Y podríamos con un poquito de, ¿cómo se dice? Con un poquito de popularismo, podríamos poner acá los hombres y las mujeres. La definición, hay una interpretación de género, pero eso tiene raíces muy profundas. Otra cosa, ahora vamos a pasar a la crítica de esta posición. La mente helada, la argumentación a riesgo de la alexitimia. Sí. ¿Y qué significa? La palabra alexitimia significa sin palabras por la emoción. Sin palabras para la emoción. Y a ver, una definición pienso que de alexitimia.org. Trastorno desadaptativo psicológico caracterizado por la incapacidad de identificar y describir verbalmente las emociones y sentimientos en uno mismo y en los demás. Hay que identificar en uno mismo y los otros. Los procesos no son todos del mismo. Y hay que describir las emociones. Identificar supone procesos de inferencias emocionales. Acá tocamos otra vez este tema tan importante. Y eso lo estudió Damasio en el error de Descartes. Menciono también este error del habla alexitímico, es decir, los que tuvieron accidentes de circulación con un choque frontal, le destruye una parte del cerebro y salieron con una palabra increíble, totalmente transformada, es decir, que no había ni subjetividad, ni palabras para las emociones. Pero les propongo una discusión a partir de una tira de Dupas que se llama Cubitus. Vemos Cubitus. Es una experiencia llevada por dos colegas
¿Conocen Cubitus? Es una tira de bande dessinée, una tira, ¿sí? Y que va por página. Eso es una página de ¿cómo? Banda diseñada. Qué bien. ¿Por qué no me lo decías antes? Sí, banda diseñada. Y 3 grupos de niños, niños con dificultades lingüísticas, niños corrientes y niños con dificultades en matemáticas. A ver lo que pasa con las emociones. Los niños reciben una página de la banda diseñada que contiene un relato completo. Los niños observan, leen y después se les retira la página y su tarea propia es de contar lo que ocurrió. Ahora, vamos a ver la página de la cual se trata. Eso es muy mala, no sé por qué, parece que se ve mejor que ayer, no sé por qué. Cubitus parece que es un tipo de oso. Acá no le voy a hacer, no vamos a hacer la prueba que nos pediría muchísimo tiempo, porque jugamos con la interpretación directa. Acá Cubitus está nadando. Felicidad, qué bien. Y se ve un pequeño pesito que viene acá atracto por la cola de Cubitus que se mueve así. Acá le muerde la cola y disrupción para Cubitus, elemento esencial, y Cubitus, sorpresa, desagradable. Y acá Cubitus se revancha, muerde la cola del pescado pequeño. Y acá, gran satisfacción, revancha, alegría de Cubitus totalmente diferente de la previa también. Y acá el pequeño pez dice, y sigue nadando, le dice, pss, 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 pss. Ese, no sé. Y que Cubitus se vuelve y que ve una gula enorme y roja que le va a englutir casi muerto. Y, por suerte, Cubitus se despierta, miedo a este momento, se despierta, se levanta, la cola le duele un poquito, baja las escaleras y llega a su pez rojo. Él le dice, y tú, dime, ¿dónde está tu papá? Lejos. Eso. Y los resultados son que los relatos de los niños corrientes hacen regularmente, normalmente, referencias a los estados emocionales. Todos. Y especialmente al estado central, que es el miedo. Y los niños con dificultades lingüísticas, más de 50, casi unos 50%, no hacen ninguna referencia a las emociones. Y casi lo mismo con los niños con dificultades en matemáticas. Punto. Eso es muy importante, nos dice mucho a propósito de lo que es la comprensión de un texto y de lo que es el papel de la emoción. Ahora, para reinterpretar este lugar, situación, emoción, acción. La secuencia es, ¿por qué tiene miedo Cubitus? Porque el padre pescado quiere tragárselo. Porque mordió para revancharse. Es decir, toda la coherencia del relato depende de los sentimientos, de la comprensión de los sentimientos. Segunda secuencia, ¿por qué se despierta Cubitus? Porque baja la escalera, habla a su pez rojo y le dice lo que le dice. Porque tiene miedo del padre y un razonamiento por analogía. Y eso, lo que sería lo central, es que la emoción constituye el principio de coherencia de la narración. Si no hay emoción, si no se interpretan, si no se hacen las inferencias emocionales, no hay narración, hay sucesión caótica de hechos. Y ven la primera, lo que decía antes a propósito de la argumentación. Primera secuencia, hay justificación del miedo por el contexto. Es decir, que el miedo está justificado por una visión, una percepción de la situación. Por eso,
llamo eso la buena razón de la emoción. Una emoción se analiza en función de un contexto y este contexto está frame, como dicen los ingleses, está cuadrado para la emoción. Hay una homogeneidad entre descripción del contexto y emoción. Y segundo movimiento tan argumentativo que el primero, pero sobre bases diferentes, es de la emoción a la acción. Tengo miedo, desde luego actúo de tal o de tal manera. En el caso de Cubitus voy a hacer una pequeña verificación, tal como si me había olvidado de apagar el gas o algo así. Por eso es una sucesión de argumentación que acá la emoción tiene el estatus en relación con la situación, la emoción tiene el estatus de conclusión, en relación con la acción tiene el estatus de hecho de base que justifica la acción. Buena razón de la emoción y buena razón de la acción. Ahora, segunda definición, diferente de la primera, la primera, una definición en extensión para enumeración de los tipos de base, y eso es una definición más, yo diría, sustancial. Las dos son imprescindibles. Y me gusta mucho esta definición de Sartre, como la emoción como forma organizada de la existencia humana. No es eso es una definición máxima. La forma, así, acá es una gestalt, en el sentido, pienso, filosófico del término, y hay también esta idea que la emoción es un síndrome, pero sería un poquito diferente. Una gestalt, yo prefiero esta porque engloba el contexto, y la idea de la definición de emoción como síndrome es una definición casi médica de psicólogo que no incluye el contexto, que y el concepto de Gestalt sí que involucra el contexto. Y también otro problema, no un problema, una experiencia organizada y organizadora de la existencia humana. La emoción, para parafrasear, un recurso, me gusta mucho esta palabra de la emoción como recurso, algo al cual se recurre, uno se moviliza cuando ocurre un evento disruptivo. Y por eso hay unas poquitas cosas inexactas, pero me las van a rectificar. Hay casi, podríamos decir, dos regímenes de interacción o de actuación. Hay el modo rutina, el modo piloto automático y el modo emoción, el modo baja tensión y el modo alta tensión. Emoción, manera de actuar, de interactuar, de comunicarse con los otros y de significarse a los otros. Y otra cosa general, solo pienso, experiencia así, lo esencial, la emoción saldremos de la idea que hay episodios emocionales. Hay disrupción en una situación de primer plano y de segundo plano. Situación, gestalt y no síndrome. Experiencia consciente y significada a los otros. Significa acá dicha en términos de emoción o mostrada a través de los procesos de expresividad. Porque, como ayer en el Congreso, expresividad, ¿qué es? Una intervención, un compañero dice que ellos tienen conciencia que todo, que atrae la atención sobre puntos que difícil es hacer una tesis sobre este tema, y la autora de la presentación dice solo eso, dice, sí, nosotros también. Eso es la expresividad. Es decir, no hay palabra de emoción. La inferencia emocional se hace a partir del tono de la voz, de las pausas en el turno y también de esta vocalización fantástica que es la expiración audible, que es eso. Esos son significantes de la emoción. También dejamos de lado la cuestión del atribuidor y del orquestador y una manera de comportarse. ¿Cómo analizar un texto emocionado?
episodio, situación, términos de emoción, expresividad, actores y acción. Eso, para introducir el ejemplo que sigue, vamos a pasar a los ejemplos, para complicar un poquito las cosas. Eso sería el episodio emocional a partir de un estado de base, episodio y recuperación del estado de base. Y pasamos el momento, el principio del episodio emocional viene con la sorpresa. Es el pequeño pez que muerde la cola de Cubitus. Pero claro que en este caso el evento disruptivo es un evento físico, algo que cambia en el contexto. Y discusión mi posición sobre este modelo es, este modelo me sirve. No sirve para todo, pero no es la razón. No sirve para todo, no es una razón suficiente para decir que no sirve de nada. Eso sería el argumento. La discusión, la representación de la intensidad la dejamos de lado. La disrupción, muy importante, el tercer tema del tímico y del fásico. Es decir, se sale de la definición, la emoción es una variación de una variación, pero ¿cuál es la base de la variación? ¿Cuál es la línea de base? La línea de base acá es el estado inicial. ¿Cuál sería nuestro estado de base? Sería algo como un poquito, por lo menos el mío, la precipitación y una forma de tensión y con cierto gusto, es decir, más bien positivo, porque me gusta hacer eso. Pero si algo ocurre, se abre la puerta, hay alguien que ayuda, el elemento disruptivo, gran excitación de todo el mundo, se verá que es una repetición de teatro, salimos y recuperamos el estado inicial. Este concepto de variación implica un estado inicial, que es lo que sigue. El estado de base es lo tímico, es la tonalidad de base de un encuentro o de una interacción. Una noción importantísima, porque la tonalidad de base de un entierro no es la tonalidad de base de un curso y la tonalidad de base de un, no sé, de cualquier otro, de una conferencia, por lo menos el problema de recuperación del nivel inicial. Eso va bien con las microemociones, no iría tan bien con las grandes emociones. Las microemociones son básicamente las emociones de la interacción. Son las emociones que no se ratifican, que no se expresan con palabras de emoción y que rigen la vida misma de todo intercambio, incluso de los intercambios en un salón de clase. Y pues, a ver, un evento, ahora ejemplos por los 10 minutos que me quedan. Eso es un insulto, un evento en salón de clase que proviene de la tesis de doctorado de María Vieira Barbosa, que hizo una tesis sobre las interacciones y tenía un interés en emoción y que tuvo una estancia en Lyon conmigo a propósito de este tema de las emociones. Y el problema que tenía, eso es lo que ocurrió. Y en Brasil, lo voy a leer, y estado inicial, la organización normal de una clase, un poco de ruidos, niños de unos 9, 10 años, no más, que se instalan, que hacen como una ronda, se dice, alrededor, que se sentan alrededor y hay un problema, uno que se quiere sentar acá y el otro en el mismo lugar y nadie quiere acá y no sé qué. Y el alumno es Dav, que dice al profesor, me larga, porque el profesor toca al alumno. Eu largo, ma ven sentar. ¡Cara a boca! Parece que en brasileño eso es un insulto, como lo sería en francés como ferme ta gueule. Algo que absolutamente no se puede decir a una profesora. Muchas consideraciones a propósito de los usos de esta expresión
en Brasil y acá, pero lo que queda claro es que la profesora lo tuvo como un insulto mayor. E não, eu me recuso a começar a gritar com você, mas assim não pode ser, eu largo, se dirige al... Mas ele vai sentar onde ele quiser, tá, Dar? Eu garanto para você que você pode sentar no lugar que você quer, mas eu garanto para ele também a mesma coisa, o mesmo direito, tá? Eu não vou deixar você ficar agredindo as outras crianças. Isso eu não posso deixar acontecer. Eles são pequenos e você é mais grande. Eu não gosto que ninguém trate você mal, mas também não gosto que você trate mal as outras crianças. Não quero saber! Então, tudo bem, mas ele vai sentar onde ele quiser. Eu não quero mais discutir isso com você. E o que acaba... El episodio emocional se acaba con un silencio de 50 segundos. No vamos a hacer un silencio de 50 segundos. Es larguísimo. Un silencio, vamos a hacer uno de 5 segundos, top. 50, 10 veces más. Y la profesora se recupera. Y este texto que aparece acá es el modo de gestionar la emoción. El modo, y es un modo, la gestión de la emoción no es, en este caso, no es una realidad, una acción interna, psicológica, secreta o íntima. No, es qué hace la profesora, recuerda básicamente sus valores pedagógicos, sus maneras de actuar, principios de reciprocidad, toda una argumentación para contestar al asalto verbal, igualdad de los unos, reciprocidad, valores y todo eso. ¿Y qué hace por fin? Al final, después del silencio, respira fuerte, hace parte de la reducción emocional, volta a falar como olha só, fomos tomar lanche, eu e outra pessoa, chamo para tirar fotos dos passarinhos. Agora que falo de passarinhos, lembram que aí fomos brincar no parque e vimos pavão e capivara. Os capivaras são como ratas de 30 quilos que se comen. Pero, y eso es recuperación del estado inicial, es decir, recuperación del estado tímico, su nivel tímico, que es bastante alegre, que tiene un contraste. También hay algo sobre las emociones oficiales privadas, emociones profesionales, emociones privadas, y ella hace su trabajo. Y 5 minutos, muy bien, una propuesta de lectura de las emociones en textos de formación, y he tomado el proyecto Terra, Terra, acá lo vamos a ver con más, y que es algo que se desarrolla ahora, y hay una exposición que se puede ver. Eso es publicidad no pagada, sí pagada. Y Pagus, Galicia, un país de paisajes. He tomado eso porque eso me gusta mucho. Es decir, que pienso que si uno tiene un modelo, una manera y un método para analizar la argumentación, la virtud de un modelo, que es una herramienta, te debe permitir, cuando tomas cosas inéditas, muy rápido de sacar 2 o 3 cosas, pero rápido. Y que he sacado este texto que sería mejor. Si lo pueden leer, Marila, no sé si quién lo puede leer un poco lentamente y fuertemente, o si todo el mundo puede leer. Se ve, muy bien, dejo pues 15 segundos. ¿Está bien? Eso es el texto bruto. Y le voy a mostrar el texto ¿cómo decir? Acomodado, preparado para el análisis
emocional. Primera palabra, ferida. Feridas, una ferida, no es un término de emoción. No es, claro no. Pero cuando uno habla de ferida, hay un ferido y eso se vincula con el ser humano y involucra una emoción, digamos, negativa de tipo compasión. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo que ferida es una palabra de emoción, sería una tontería. Lo que digo es que hay un eje de construcción de las emociones, que es que este eje es muy sencillo, vida, muerte. Todo lo que va a la vida, positivo. Todo lo que va a la muerte, negativo. Eso es el estado, la representación social y que se puede entender dominante. Y la primera cosa que haría sería buscar los términos, si hay términos de emoción. Acá no hay. No hay nada como compasión, no hay nada como indignación, no hay cólera, no hay odio. Es decir, que nuestras listas no nos sirven en este caso, porque no hay, pues. Pero lo que hay bases de inferencia emocional, que hay feridas, la primera, hay el paisaje que está sufriendo pegadas, hay las cicatrices, feridas, cicatrices sufriendo, y eso basta para determinar un campo semántico bien coherente que es orientado a la emoción negativa, algo del displacer, si ustedes quieren, y algo más, porque también la emoción, displacer, pero hay niveles de desplacer. ¿Displacer o desplacer? Displacer, se entiende. Hay niveles, y acá hay procesos de intensificación de la intensidad de las feridas y desde luego de la emoción que vemos acá. Estas cicatrices persisten y habrán que también asaugas a atmósfera a calidad. Ven, acá hay un proceso de extensión, de agravación, que sube la profundidad, la altura del pico emocional. Y eso hemos reconstruido una emoción a partir de una descripción de un paisaje, de una visión, y yo como lingüista, digamos, las visiones y todo lo interno, yo lo veo a través de un texto. Es un texto que me da la materialidad que me permite entender. Y ahora, dos minutos más, otras cosas, al principio y al final. En análisis de la emoción, muy importante, la responsabilidad del estado de causa. Y acá viene cuáles son, muy interesante, la necesidad energética del ser humano y también la procura de recursos energéticos. Es decir, que no hay, en este caso, el responsable es el ser humano en una de sus necesidades más básicas. No son las explotaciones capitalistas, fascistas que persecutan a la gente y matan al paisaje. Hay focalización que podrían ser totalmente diferentes. Y la gente he visto como el ser humano. Es decir, todos. Es un proceso unificador acá tenemos. Y después, el correlativo, viven procesos de regeneración y recuperación. ¿Pero qué es eso? Tienes un dolor, te lo quieres curar. Es decir, que la emoción, como Cubitus, que va a pedir a su pescadito, acá tenemos esta descripción, esta emoción y la actuación que va para acabar o bien común. Hay una homogeneidad emocional muy grande y que
que me parece muy coherente, muy interesante del punto de vista pedagógico. Y un punto, no, como se dice, Ramón me dio la interpretación, no me van a cambiar el número, no, pero es, no me tomen el número cambiado. Para mí, todo discurso en lengua natural tiene sus orientaciones emocionales. Todo, es una generalidad. Y hay razones, se podría discutir. Y por eso, cuando digo que hay una emoción, no estoy aplicando acá el error, no estoy haciendo eso como es decir, no es una descalificación de las emociones y no es una refutación por acusación de emoción. Todo lo contrario, porque eso es el caso, porque hay, como yo diría, una buena gestión de las emociones. Y para la conclusión sería orientada al pasado. Lo que hemos hecho sería una versión de la conclusión, en realidad. Hasta el pasado, una mirada detrás, una mirada delante. De la argumentación contra las emociones hasta la argumentación con y dentro, con la emoción y dentro de las emociones mismas. Y también la perspectiva es de mostrar que hay una perspectiva crítica sobre el concepto de placer y desplacer. Placer, desplacer, una perspectiva crítica sobre la emoción, como la hay una sobre la actuación. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente felicitar al profesor Plantin por la exposición, que me parece muy sugerente. Y ahora quería preguntarle en relación a las emociones en función de la transmisión del conocimiento científico. Se me ocurren que hay 3 casos, pero puede haber más, y a lo mejor tampoco está de acuerdo con la valoración que hago yo de estos 3, ¿no? Una valoración positiva que está en relación, por ejemplo, con la convicción y la expresividad del que, sobre todo en las argumentaciones de tipo oral, tratan de convencer a un auditorio, ¿no? En el sentido de una persona que está realmente convencida, yo creo que es una valoración positiva de lo que se trata de honradez, ¿no? Y la expresividad también es una serie de argumentos que también son positivos. Después, yo diría que hay una situación ambigua, que ahí ya la presentó y yo se me estaba ocurriendo otras, en relación con los problemas relacionados con la ecología y el mundo natural, ¿no? Que hay siempre un caudal importante de emociones mezclados con argumentos de tipo racional, científico, etcétera, que en unos casos pueden ser buenos, en otros a lo mejor no tanto. Yo por eso la clarificaría como ambigua, ¿no? O por lo menos ambivalente, ¿no? Y pues hay un tercer caso que también se da mucho, que es el miedo. Por ejemplo, problemas relacionados con el cambio climático, etcétera. Y hay casos muy conocidos donde se utiliza el miedo, la emoción del miedo, para convencer, que creo que es una valoración totalmente negativa, ¿no?, de la utilización. Yo no sé si está de acuerdo o no con estos planteamientos y sobre todo me interesaba conocer su opinión en relación con este tema de la transmisión del conocimiento y la emoción. Sí, disculpe, pero lo quiero notar, las 3. Su primer caso es la emoción que, tal como se está valorado en
una actitud positiva vis-à-vis de la ciencia. El segundo caso son los temas polémicos. Y el miedo. Pero sobre todo en el mundo de la naturaleza, que es donde se mezclan más las emociones. Sí. Pues en el caso de la ciencia, es una pregunta, es una pregunta de una tesis. Voy a contestar un poquito indirectamente. Pienso que hay las emociones, de una manera general, está la expresión, el lenguaje natural es un lenguaje en el cual se pueden expresar las emociones, en virtud de lo básico, de una propiedad básica de la lengua natural, que es su centración sobre el yo, aquí, ahora. Y cuando hay una perspectiva, y en ciencia, el lenguaje matemático no está vinculado con un yo aquí, ahora. El origen, la observación está independiente, se puede repetir, es decir, en cualquier lugar, cualquier tiempo, la exigencia de repetición va en contra del yo aquí, ahora. Y por eso, el estudio de las emociones, yo distinguiría de manera un poquito distinta. Yo diría que la emoción en el lenguaje y la práctica científica se ve bien en tanto que hay recursos a la lengua y a los modos de expresiones de la lengua natural. Es decir, en un principio, la enseñanza, porque se utiliza la lengua natural. Y al final también se ve muy bien en las polémicas científicas, como en el caso de Schutzenberger. Es decir, yo pienso que el caso del aprendizaje se podría, del punto de vista, los dos puntos fuertes emocionales, el aprendizaje y la polémica. Y ahora, pienso que hay un placer increíble en hacer ciencias. Hay un placer del conocimiento, no sé, pues hay un placer casi orgástico a hallar la solución que te buscabas desde días y días, y acá tengo la solución de un problema de matemática. Por eso hay un placer, pero este placer, a la diferencia de lo que ocurre con la lengua natural, este placer no tiene expresión dentro de la lengua formal. El placer tiene el lugar de este placer no es dentro de la lengua matemática. Y por eso y también el tema del primer caso sería el caso casi de los aprendizajes, con los aprendizajes, sería de ver cómo se desplaza las inversiones emocionales de su expresión ordinaria a una expresión paralela a la exploración del contenido científico. Y también con el miedo viene el miedo social, y yo lo pondría también del lado de las polémicas. Sé que todo eso es muy indirecto, pero eso sería mi propuesta, basada sobre la idea que la emoción se expresa, toma forma en la lengua natural, y que el pasaje a lo científico le da otros modos de expresión, pero no la lengua científica misma. No sé si entonces pasamos al debate. Sí. Gracias.
Exacto. Había dúas persoas antes que despois da intervención de Conchita que quixeron intervir e que xa foi cando marchamos, non sei se retomamos esas preguntas ou, bueno, poden ser para os dous. Me parece que Blanca... Blanca, aquí. Pero se escucha bien. Sí, pero... Sí, sin micro se escucha. Pero es que están grabando, es que graban todo. Ah, ¿lo graban? Ah. Bien, estoy tratando de recordar la pregunta. Claro, sí. Gracias a los dos por las intervenciones. Yo, la verdad, he aprendido mucho con ambas y sí que en ambas charlas me surgieron preguntas. A medida que Conchita ibas presentando, ¿no?, esa forma de trabajar con los textos, que me pareció muy interesante, ¿no?, esa forma tan estructurada, yo me preguntaba, porque una cosa fundamental que mostrabas era en el análisis de los estudiantes cuando se exponen o cuando tienen que realizar una lectura de un texto. Por un lado, están aquellos alumnos, ¿no?, que digamos que son lectores un poco ideológicos, que digamos que leen el texto desde ya una perspectiva inamovible de la cual es difícil que salgan. Y por otro lado, que sería un poco el interés vuestro y el de todos los profesores, profesoras y el de toda la sociedad, el de los lectores críticos, ¿no? El ser capaz de, a veces, salir de tu perspectiva y pues ver el texto desde una posición neutra. Entonces, la pregunta era, entre todas esas formas de, bueno, digamos, en lo que es la secuencia de cómo trabajar con el alumnado un texto, yo me pregunto si en la relación de preguntas que formuláis, por ejemplo, hablaba una persona aquí de que una cuestión es, pues, quién escribió la noticia o quién es el autor del texto, lo cual, por un lado, yo veo interesante porque muchas veces, y lo vi en la tesis junto con Marilar, pues no se cuestiona quién es la persona que escribe o que emite el enunciado y en el caso de ser un científico, pues a veces no se pone en cuestión por utilizar un criterio de autoridad, ¿no? Entonces, dentro de estas preguntas, ¿qué secuencia seguíais para lograr, por ejemplo, que el alumnado pase de una posición ideológica, o sea, de una visión fija, a una visión abierta en la que sí que cuestiona los datos o el texto en sí? Si, digamos, fuisteis capaces de ver algún tipo de pauta en las respuestas o en la forma de trabajar que os permita lograr que los estudiantes, pues de esta forma, consiguen pasar pues, de una visión un poco cerrada a una visión más abierta y flexible y crítica, ¿no? Y me preguntaba también si en esto del CICA, que decías que era muy interesante presentar textos pues desde diferentes perspectivas, o lo que decía ahora Cristian del frame, ¿no? Desde qué marco se presentan las noticias, si visteis algún resultado en ese sentido, a lo mejor pues presentando un mismo tema o polémica desde diferentes ideologías. Y se me ocurre, no sé, aquí en Galicia, por un estudio en el que estuvimos trabajando sobre la polémica del lobo, ¿no? En función del titular, de la noticia y la fuente que elijas, vas a lograr pues, una batería de perspectivas muy diferentes que ya transmiten al alumnado que este tema es polémico, pero sobre este tema pueden aparecer posiciones enfrentadas. Entonces, si habíais mirado este aspecto, era un poco la pregunta en la secuencia de cómo trabajar los textos, si visteis algo de si el alumnado pasa de una posición firme, inamovible, a una posición crítica, y si en el trabajo con diferentes marcos, o sea, ofreciendo textos con diferentes, pues eso, posiciones, si también visteis... Sí. No, a ver, yo de esto lo único que te puedo decir así que salga de una investigación
el texto este del CICA, ahora lo hemos trabajado con estudiantes de magisterio de una universidad de Brasil y han participado en la investigación alumnos de primer año y de cuarto año, ¿no? Y lo que sí que hemos notado diferencia... ¿Perdón? ¿De secundaria? No, de primero y cuarto de carrera, de la titulación de grado. Eran profesores para ser profesores de biología, para ser profesores de biología. Entonces, en el primer año hemos hecho esta actividad y hemos repetido la misma actividad en los de cuarto año, ¿de acuerdo? Y lo que hemos visto es que sí que se nota que los de cuarto año tienen más conocimiento científico y, por tanto, les es más fácil leer. Y la otra es que también han hecho un curso de Historia de la Ciencia. Y esto también hace que, debido a que en algún momento han profundizado en cómo se genera la ciencia, en cómo se genera el conocimiento, también les da como más posibilidades de que vayan un poco más allá de sus ideas. Esto con alumnos de secundaria no tenemos datos investigados porque, por ejemplo, lo que os he mostrado de la bola ecológica, pues veis que siguiendo un mismo proceso, los alumnos, hay unos que son capaces de argumentar de manera muy clara y otros que van al principio de autoridad porque mi madre me lo ha dicho, porque si no lo pruebo yo no funciona. Por tanto, no, de esto yo no te puedo decir que... Lo que a nosotros nos parece es que cuanto más conocimiento, cuanto más son capaces de relacionar lo que han aprendido en la escuela con lo que están leyendo, hay más posibilidades de que vayan más allá de sus ideas. Y también esta idea de cómo se construye la ciencia, porque también esta idea de que pues, las ideas surgen, de que no hay discusión, todo esto también es importante. No sé, o sea, yo creo que está muy vinculado en lo que se trabaja en la escuela, y tanto a nivel de ciencia como de cómo se construye la ciencia. Pero no sé. Claro, es que en este sentido, cuando definías lo que es para vuestro equipo leer, ¿no? Y que estoy totalmente de acuerdo en que no es únicamente conocer las palabras, en este trabajo que un poco comentaba sobre el lobo, lo que hicimos fue ofrecer una serie de titulares de prensa de diferentes medios con tendencias políticas muy distintas, ¿no? Entonces, la primera idea era simplemente llevarlos a lo que es el análisis del enunciado del titular, porque a veces lo que se transmite es una visión muy sensacionalista de la ciencia o de los problemas, ¿no? Y nos llamó la atención, por ejemplo, que titulares del tipo "El lobo devora la montaña", que ya se ve la connotación, ¿no?, negativa, o "Las alimañas matan al ganado", o de otro tipo, lo que les pedíamos era analizar el titular y reformularlo de tal forma que se consiguiese una visión un poco más objetiva, y nos encontramos que sí que es importante conocer los términos. Por ejemplo, alimaña, que hoy en día no se puede utilizar, fue Félix Rodríguez de la Fuente, que precisamente había logrado el cambio, pues era una palabra que no entendían, que no sabían qué significaba. Y devorar la montaña, pues en lugar de centrarse en lo que era el sentido también del enunciado, reformularon la frase todavía dándole pues un mayor, o sea, logrando que fuese todavía más negativo el enunciado y diciendo, bueno, en lugar de "el lobo devora la montaña", pusieron "los animales salvajes devoran la montaña". Es decir, lo importante ahí no era eso. Entonces, bueno, me pareció interesante, todavía es una cosa muy de estudio piloto, pues ver un poco qué se puede conseguir dando diferentes marcos de noticias, titulares, en el sentido de trabajar el pensamiento crítico. Y era por saber si tenéis esto, porque me parece súper interesante el trabajo. Si puedo añadir algo al respecto, me parece muy interesante esto. Quizás yo añadiría que, aparte de tener importancia, eso que has dicho, por supuesto, también tiene bastante importancia para ver si los alumnos finalmente asimilan y aplican en su vida después lo que han aprendido o no. Creo que tiene bastante importancia el bagaje que traigan. Es decir, si estamos hablando de un tema, pues no sé, lo del lobo, pero un tema que está en los medios, que está en casa, que lo están viendo todos los días y que ya ellos tienen un background que los alinea en una dirección muy concreta, quizás sean más reacios a cambiar. Pero si es un tema,
puede ser igual de interesante, igual de controvertido, pero que no está en los medios, que no se oye tanto, quizás estén más abiertos, ¿no? Porque cambiar de opinión no representa confrontarse con nadie, ni con su familia, ni con sus amigos. Entonces, Sí. en mi experiencia particular eso es muy importante, Sí. elegir los temas que quizás no nos guste mucho, pero es que hay temas que porque están ahí es muy difícil que la gente cambie de opinión. Sí. Sí, nosotros en relación a esto también hicimos una actividad en la reintroducción del oso, porque allí en Cataluña, en determinados bosques, se ha reintroducido el oso, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque esta misma actividad la hicimos con alumnos de Barcelona, que el oso les quedaba lejísimos y les era igual, y en cambio con alumnos de un pueblo del Pirineo que tenían el oso cerca. Entonces, es lo que tú comentas, que claramente la vinculación emocional con el tema hacía que el posicionamiento, la decisión fuera totalmente distinta. O sea, esto está claro, ¿no? Que en esto el tema de la emoción es clarísimo. Cuando te lo miras de lejos puedes decir muchas cosas, cuando te afecta a ti directamente. No, a ver, eu creo que, porque nós nun estudo, nunha das teses que eu dirixín a de Cristina Pereiro, se estudió el cambio de posición. O sea, quiero decir que, a ver, en principio, digamos, la idea de trabajar con argumentación no es adoctrinar o que lleguen a una posición determinada, sino sobre todo es dotar de herramientas, o sea, de criterios para que pues, puedan adoptar su postura, pero que sea una postura razonada. En este caso, Cristina trabajó con alumnado del nocturno, o sea, que era alumna en general académicamente, o sea, con muchos problemas, sobre un caso real que era construcción de unos colectores en las Gándaras de Budiño, cerca de Porriño, en una zona de gran valor natural, Red Natura, Lagoa de Louro, no tiene que ver con la de Louro de aquí, pero con muchísima contaminación, polución de fábricas. ¿Qué pasa? Que ao final, pero a ver, traballan durante 2 meses e pico proxecto, o sea, non... Claro, é o que dixo Conchita antes, non é unha cousa de media hora, de tal ou de 3 días. Traballaron co proxecto, traballaron cos materiais reais, traballaron... E aí sí que hai cambios de posición. Además, digamos que lles preguntamos a eles especificamente, aparte dos informes que fixeron, cambiaches de posición e por qué? E non me acordo ahora exactamente dos números, pero digamos que sí un pouco as razóns. Entón, hubo algúns que cambiaron de posición, de ter unha posición inicialmente favorable, porque o problema era facer un colector de 2 metros de diámetro por debaixo dunha lagoa estacional. Todos sabemos que meter un tubo de 2 metros aquí nunha rúa, pois é problemático, pero debaixo dunha lagoa. E entón, varios grupos, dos grupos, por lo menos, que inicialmente e alumnos estaban a favor pola situación toda de degradación ambiental, despois de ver, digamos, posibles proxectos alternativos, sobre todo estudar o primeiro proxecto que bordeaba a lagoa, era máis caro, pero bordeaba a lagoa, cambian a favor de ese proxecto. A partir de todo ese estudo que implicou incluso tesinas sobre as aves ali e tal. E outros cambian a facer unha matización. Algúns que estaban en contra dese proxecto por razóns medioambientais, o que decía antes Fierros, que moitas veces nestas cuestións da natureza pois é unha zona de gran valor e tal, pasan a ter unha posición máis matizada, no sentido de recoñecer que hai que meter hai que facer algunha intervención e que, ao mellor, algún tipo de intervención é excesivamente caro, porque ao principio era, dá igual, a parte económica dá igual, digamos, a incorporar pois máis factores, non? Entonces, claro, o interesante aí é como eles abordan, o sea, como se ve ese cambio, pero moitas veces nun tempo máis curto pois é difícil. Só quería referirme que sobre isto do oso e o lobo hai varios grupos que levan traballando tempo en Europa. Laurent Simonot, de Toulouse, fixeron un traballo no que miraban simultaneamente a posición entre a reintroducción do oso en Pirineos, era exactamente o mesmo de Conchita, do outro lado, e reintroducción do lobo espontaneamente porque cruza os Apeninos. Entonces,
se viu que o alumnado, que eles consideraban dous grupos, un grupo que estudiaran ciencias ambientais, era na universidade, e outro grupo que estaban estudiando agronomía, non me acordo como era. Esperaban que os agrónomos se puseran do lado dos pastores, que estaban en contra da reintroducción, e esperaban que os de medio ambiental se puseran a favor do oso, digamos. Todos estaban a favor dos pastores, vamos a decir, en contra do oso, e as razóns fundamentais é que eran osos eslovenos. Eslovenos. A especie é exactamente a mesma especie. Pero o oso esloveno é máis agresivo, o oso esloveno anda en dúas patas, todo isto se decía que indudablemente non é certo. Este oso que se trae ten unha dieta carnívora, tampouco, os osos basicamente son frusívoros e tal, etcétera, etcétera. Ataca ahogando, non sei que. Mentres que co lobo era ao revés, era pobre lobo, pobriño, que é moi maltratado nos contos populares e tal, pero en realidade, pois, é necesario para o equilibrio do ecosistema. Entón, un pouco a interpretación aí é que se facía unha identificación nacional, casi, non? Este oso francés, que era boiño, andaba en dúas patas e só come frutos, e o oso esloveno. Bastante dura a cosa. Outro ven de Italia, que ao fin e ao cabo sempre formou parte. Bueno, é a historia da parte emocional, o sea, daquela non leramos aínda a Cristian, entonces non se meteu esa parte aí no traballo, pero indudablemente, claro, é emocional. No, e a identificación persoal, aí parece que eles identificábanse co grupo dos pastores e agricultores desa zona que decían que non se debía reintroducir. Bueno, non sei. Hola, buenos días. Bueno, un placer haber podido participar en esto. Tengo una pregunta para cada ponente, entonces si me permiten una rápida para el señor Plantán y luego pregunta a Conchita. Gracias. Señor Plantán, voy a coger las notas. El dato que aportó sobre que los niños con dificultades lingüísticas o matemáticas que no hacían referencia a las emociones a la hora de resumir las viñetas que habían visto, bueno, creo he estado tomando notas, creo que habría que ver un poco más el contexto en el que se ha tomado, si ha sido en el aula. Me refiero a que puede afectar el hecho de que, primero, la educación que recibimos, por lo menos mi generación, no tenía en cuenta las emociones, la educación formal en el aula, la inteligencia emocional no se tocó en ningún momento, se consideraba incluso en ciencias algo malo, ¿no? Hay que ser racional, hay que ser objetivo y evitar la subjetividad. Y luego, ¿qué edades tenían estos niños? Porque si es en el aula y le han pedido que resuman algo, a lo mejor precisamente han evitado hacer mención a esas emociones por las enseñanzas que nos han transmitido de cómo tenemos que resumir las cosas y cómo tenemos que ser objetivos. Yo cuando le pregunto a mi hijo de 3 años sobre un cuento, lo primero que me dice es las caras, la expresividad de los gestos, pero a lo mejor si se lo pregunta a su profesora dentro de 5 años, no haga mención a eso y sí al contenido y no a la transmisión. Sí, pues yo trabajo básicamente en el campo de discurso, interacción, y lo que busqué es un lenguaje, una forma de representación de las emociones, en tanto que intervienen en las relaciones y la actuación interindividual. Ahora, este ejemplo me interesa porque sería casi como hay dos cosas que me interesan en este ejemplo. Primero, el hecho de no expresar las emociones es el tema de la alexitimia. Es decir, pero no es lo mismo, pero es lo que ocurre cuando uno saca las emociones del discurso. Digo que parece que hay lo que me interesa es la correlación entre la discusión, la destrucción del discurso y la incapacidad emocional. Ahora, el hecho que se trata de, básicamente, me gustaría mucho repetir la experiencia con adultos. Después de una vista muy rápida, a ver lo que
Los adultos entienden, dicen, y tengo muchísimas dudas a propósito de eso, porque pienso que de verdad que tendríamos muchas sorpresas si se aplicaba en mismas condiciones al adulto. Eso entre paréntesis. Pero su tema, si entiendo bien, me rectifico, es la posibilidad de una educación a la emoción. Sería cómo tomar todo eso en cuenta. Le confieso que eso no tengo idea de cómo se puede hacer. Yo lo que puedo hacer es esta manera, este tipo de percepción. Hay algunas sugerencias que se podría hacer, pero nunca le diría eso es lo que se debe hacer o que no se debe hacer. Pienso que la primera propuesta, pero eso sería un trabajo colaborativo. Quiero insistir sobre este punto. No creo del todo a la idea que tienes un modelo y que lo vas a aplicar. Para mí, no del todo, ni un segundo. Eso hubo fracasos espectaculares de este lado. Pero si bien trabajar en colaboración, sí. Y pienso que la primera idea sería de salir, puede ser, de la capacidad léxica, una capacidad léxica a hablar de las emociones. Es decir, de un punto de partida que sería explícito. Y después, yo diría, el segundo punto sería, me gustaría mucho ese segundo, casi teatral y mímico expresivo, es decir, en este caso se debería trabajar con un profesor, no sé, que el profesor de teatro, si hay de expresión corporal. Hay que trabajar la expresión corporal de las emociones, lo que se puede hacer en el marco del aprendizaje del teatro y de la interpretación de las mímicas del otro. También para ir, primer punto sería hablar, que es el segundo momento, la segunda propuesta sería alrededor de la expresión, y se puede hacer muy rápidamente con pequeñas escenas. Por ejemplo, en francés decimos mucho, mais enfin, oh là là, ¿cómo decir? Oh là là es bien conocido, mais enfin, oh merde. Y eso es. ¿Cómo se dice? Con acompañamiento físico. Y físico, quiero decir, no solo la cara, porque otra hipótesis que no puedo desarrollar, pero es que en el caso de alta tensión, es decir, de emoción, el sistema utilizado para significar la emoción es el sistema vocal, claro, se puede decir, pero también se le puede expresar con el sistema vocal. Eso es una expresión con sistema vocal de una emoción que no es una designación emocional. Y también todo el cuerpo se vuelve significante, es decir, se produce, cómo producir los significados adecuados de la emoción. Y otra proposición más sería para el aprendizaje de las emociones en una lengua y en otra lengua y otra cultura. Por eso sería el tema de una lección, cómo se puede enojar en francés, en español, en inglés. Pero, ¿entiende? La idea es que no es el enojo biológico universal que me interesa. Es el enojo significado, es el enojo tal como estructura la interacción. Y eso toca con la distancia al otro, pero serían los puntos de partida. Los modos de expresión, por ejemplo, ejercicios fantásticos sobre
cómo uno se enoja en árabe, en francés o en español. No es lo mismo, no es la misma actuación emocional. El cuerpo no produce las mismas significaciones. Rápidamente, digamos, sería. Sí. No, yo en relación a esta pregunta que tú haces, siempre me planteo cómo desorientamos a veces a las personas, ¿no? Porque cuando les planteasteis esto a los alumnos, les dices, mira la tira cómica y escribe, ¿no? Y claro, igual si les dices, escribe haciendo referencia a las emociones, ya estás conduciendo a lo que quieres que te digan y después pues ya verías qué emociones dicen unos u otros, ¿no? Porque yo creo que con esto, en este aspecto, los profesores a veces somos muy crípticos y nos situamos. Hace poco a una compañera le pasó, después de estudiar el tema de las vacunas, preguntan un examen a la alumna, ¿para qué sirven las vacunas? No, ¿por qué te tienes que vacunar para ir a África? Y la alumna contestó, porque es obligatorio. Entonces, claro, es una respuesta totalmente correcta, ¿no? Pero claro, ella le puso un 0, porque no le empezó a hablar de por qué las vacunas y el papel de las vacunas. Por esto, nosotros somos muy partidarios de dar pistas cuando preguntamos. Es decir, ¿por qué crees que tienes que vacunar después de lo que hemos estudiado en clase? Porque al menos estás situando. Porque en un contexto cotidiano, a ti te preguntan por qué te tienes que vacunar para ir al África y dirás esto, porque es obligatorio, porque no me dejarán entrar en el país, porque sin vacunas no, ¿no? Y esto a veces tenemos decepciones nosotros en las respuestas que nos dan, pero que es muy difícil acertarla, porque que un alumno siempre esté en tu cabeza y sepa lo que el profesor quiere que le diga. No, por esto yo planteo que esta actividad, que me parece muy interesante, si tú, que es lo que decías tú un poco, les orientas de decir, haz un resumen, pero fíjate, ten en cuenta las emociones. Entonces, no hace falta, vamos, daría todo. Solo, ¿no? Depende solo de la persona que pregunte, si es profesor de lengua, si es profesor de ciencias, si es padre. Pero puedes hacer exploratorio. Dos puntitos. Acabas de decir que a esta respuesta la justificación porque es obligatorio fue evaluada 0. Sí. Disculpen, acabo de escribir un diccionario de argumentación y pienso que hay, le digo francamente, quizás un estero, pero que hay un gran problema de comprensión de lo que es la argumentación entre los colegas, digamos. Hay un gran problema y hay un gran problema para tomar una actitud correcta en la enseñanza de la argumentación. Puedo dar 2 ejemplos. No soy... Pero tú entiendes esta actitud de una profesora en relación a esto. Ella no se lo mira desde el punto de vista de la argumentación. Estupefacción. Se lo mira desde el punto de vista de que ella está examinando una cosa que acaba de enseñar. Por tanto, que un alumno, para que te tienes que vacunar, le conteste esto y la considera que es un 0. Porque no está diciendo nada de lo que se ha dicho en clase. Te habla en clase de biología, la pregunta del examen. Clase de biología. Sí. No, lo digo para entender. Sí. Pero cambiamos, pues, espero que esto claro, y cambiamos un poquito un tema tan esencial como la evaluación de la argumentación y del espíritu crítico. Una vez fui en un país de Sudamérica con profesores y había una pregunta, una discusión propuesta a los alumnos sobre a favor o en contra del uniforme en la escuela. Y aquí estaba la discusión, como una mesa redonda, y alguien citó una respuesta de un alumno. Debo añadir que esta evaluación iba con consecuencias para los alumnos. Tenía consecuencias sobre su orientación, su aceptación o su rechazo. Pues la pregunta citada fue la siguiente. Yo soy a favor del porte del uniforme porque todo eso nos muestra los progresos de la patria. Reacción inmediata de un profesor. Lo siento mucho, pero alguna vez hay que aplicar la crítica un poquito a sí misma. Reacción del profesor, grana de fascista. 7 años.
Acá digo que hay un gran problema de control de lo que es evaluar y de si se puede evaluar, cómo se puede evaluar y de lo que se hace con la argumentación. Cierro, eso no es mi tema hoy, sería más bien la emoción, pero pienso que hay un problema. Hay un problema de definición porque de lo que es, cómo funciona y también de las limitaciones, posibilidades. Claro, pero neste caso, non, que a pregunta esta de bioloxía, non, que é moi interesante das vacinas. Claro, si resulta que estamos nunha clase de bioloxía, se explican as vacinas e si se pregunta así totalmente sin contexto, claro, pois a persoa di, por que me vacuno? Indudablemente porque, senón, eso, non me deixan entrar ou porque o manda tal, que é a esfera normativa, que é moi importante tamén e que moitas veces tamén temos que tela en conta. Se se pregunta, o mellor, por que teño que vacinarme desde o punto de vista da saúde, non? O dos coñecementos de bioloxía, bueno, non sei, o de inmunoloxía, non sei en que nivel era, o mellor cambiaría, pero é certo que moitas veces, se non lle damos ao marco, pois... Y de esos ejemplos hay... Bueno. María, pienso también que... No, me parece que estaba Cruz, perdón. Luego ya otra pregunta, pero sobre esto y para finalizar les quería recomendar una anécdota de Rutherford, bueno, lo pronuncio fatal porque no soy de ciencias, lo siento, que contaba sobre una respuesta de un examen de física que le habían planteado una pregunta a un alumno y ese alumno respondía de una forma similar a esa. Bueno, por favor, búsquenlo porque está en internet, anécdota de Rutherford sobre un examen de Bohr. Y es precioso para ilustrar esto que acabamos de tener un pequeño conflicto aquí. ¿Tienes algo escrito sobre el tema de las preguntas? Bueno, era un pouco continuando co que decía a compañeira anterior, e vos comentábades, xa que detectaxedes esa influencia emocional das contestaciones do alumnado, incluso a nivel universitario, se pode haber un tipo de modificación de enfoque a hora de facer as guías para poder que o alumnado poda desenvolver a argumentación. Neste caso sería un pouco de xento máis racional, cando a emoción debe de deixarse de lado. Calquera de vos. Sí, que si hai alguna guía, alguna orientación para desarrollar el enfoque emocional en la argumentación, ¿no? Sí, para integrar esa parte emocional no se... no desenvolvemento da argumentación. Sí. Non sei se traballo previo o integrado. É que me va a ser difícil, ¿no? Es como la segunda parte de su pregunta previa, es decir, cómo se puede hacer al nivel universitario. Y yo diría, antes que todo, se podría empezar con... Mi respuesta sería brechtiana. A la Bertolt Brecht hay un proceso de distanciación. Hay un proceso de distanciación a sus creencias, que es distanciarse de sus creencias, tomar la posición del otro, por ejemplo, que es la distancia. Y pienso lo mismo a propósito de las emociones. Y para distanciarse de las emociones, hay un proceso de aprendizaje también casi descriptivo de percibir las emociones y de ver la relación yo diría, la relación de las emociones a la situación, de ver cómo la emoción, tal como se expresa, la ira, por ejemplo, que viene con una visión muy elaborada del contexto, trabajar sobre este contexto y también lo que en un segundo momento trabajar sobre las consecuencias, es decir, lo que se va a hacer y no hacer. Es decir, que el error máxima sería focalizar sobre
sobre una expresión puntual de las emociones. Cuando uno se vuelve emocionado, eso va como yo acabo de hacer, eso va con una visión, con una experiencia. Es decir, cuéntame tu experiencia. ¿Por qué te pones? Eso te enoja. Ok, cuéntame tu experiencia. Y que es exactamente una forma de elaboración de la base de la emoción. Eso sería lo que puedo imaginar en 3 segundos. Chus, de momento non, pero Pablo Brocos, de Barba, que está sentado aí, esperamos que dentro de un par de anos ou 3 teñamos eso, porque é o que está traballando el na tese, como traballar co alumnado, como apoialo de secundaria, para que integre, o sea, é exactamente o que decía Plantán, non é facer valer isto máis que isto, sino que explícitamente saiba que está integrando emocións e valores emocionais, ademais de datos, na súa argumentación. Estamos aí. Hola. Pablo. Mira, respecto a la anécdota, una idea que tenía, respecto a la anécdota de lo de las vacunas, claro, a mí lo que me hace reflexionar esa cuestión es la importancia de hacer las preguntas correctas, ¿no? Como ya decía un poco Marilá, quizá en vez de esa pregunta de por qué te vacunarías tal, la pregunta quizá sería ¿por qué es obligatorio vacunarse cuando vas, ¿no?, a un país de estos? Yo creo, claro, respecto a la respuesta, ¿no?, de Cristian, claro, creo que a veces lo que nos ocurre a nosotros los investigadores o a los profesores es que estamos, claro, desarrollamos nuestro trabajo, nos ocupa mucho tiempo y a veces estamos un poco solos en el sentido de que estamos dialogando con nosotros mismos y nos cuesta un poco salir nuestra perspectiva y cuando tú tienes alumnos que tienen perspectivas muy diferentes, a veces es difícil no empatizar con eso. Entonces, creo que es fácil que puedes decir, pues un 0, ¿no?, a esta respuesta y, bueno, quizá haya que tener un poco de cuidado, ¿no?, con esas cuestiones. También es el problema de los exámenes escritos, es decir, si tú hicieras esa pregunta oral, puedes decir, vale, obligatorio, pero ¿por qué?, ¿no? Y si está en el examen, pues ahí queda, ¿no?, esa respuesta, en fin. Bueno, las preguntas que quería hacer a Conchita es algo relacionado con lo que comentó Blanca antes previamente, que claro, imagino que vosotros interpreto que no tenéis datos con respecto a esta cuestión de la ecobola, sobre si efectivamente la opinión del alumnado al respecto de la utilización de la ecobola se modificó antes y después de realizar la actividad. Imagino que no lo habréis hecho y no es el foco de la investigación, pero quizás es interesante hacer una especie, ¿no?, de pretest, post-test para ver qué efectos tiene este tipo de actividades tan elaboradas sobre la lectura. Y a Plantán quería hacerle una pregunta sobre esto que comentabas, que efectivamente la ciencia tiene esta dimensión pues, objetiva, aspiración universal, reproducible, y también existe la dimensión comunicativa, ¿no?, de la ciencia, es decir, hay toda una dimensión discursiva, la ciencia se comunica, y al comunicarse se utiliza el lenguaje natural, que es en lo que tú eres especialista, ¿no? Y claro, los discursos son personalmente producidos y efectivamente hay esa dimensión de, al final, quien produce un discurso es una persona o a veces varias en un determinado aquí y ahora. Y los textos científicos, como por ejemplo el que analizaste ahora del proyecto Terra, claro, vemos que efectivamente sí que tienen un determinado tono o incluso guión emocional, ¿no? En este caso se veía muy claramente, tal como lo analizaste, pero sí que da un poco esa impresión de que el tono emocional parece un poco oculto, es decir, está como un poco objetivado en esos términos como herida, cicatriz, que tienen una cierta apariencia de objetividad, es una cicatriz, es una herida, ¿no? Sin embargo, a lo mejor podemos concebir a otra persona que esas transformaciones las vea como simplemente transformaciones sin una connotación necesariamente negativa, ¿no? Entonces, claro, yo te pregunto, desde tu perspectiva de cambiar un poco esta consideración tradicional de las emociones en el discurso como algo negativo hacia una perspectiva más desde y con las emociones, en el contexto de la ciencia, ¿tú abogarías, defenderías por unos discursos que sean más transparentemente personales y emocionales? No, pienso que hay. No tengo una posición de militancia clara sobre lo que se puede hacer o no hacer. Para mí, exprésense.
Si el salón de clase debe o puede ser un espacio de libre expresión de las emociones, yo no sé. Primero, segundo punto, mi posición, porque tengo mi edad, sería mejor no demasiado, porque a las emociones se contesta con contraemoción y todo eso se puede volver muy difícil a gestionar para el profesor. Y por ejemplo, yo diría, cuídate bien a partir del mecanismo de las emociones. Considero que este texto, ¿qué podemos hacer más? Es decir, que si se trata de un paisaje, hay una diferencia me parece, entre el concepto de paisaje, que supone un punto de vista, que es algo que va con un yo aquí, ahora, lo que ve. Obligatoriamente la descripción se va a incluir, no es accidental, no va a incluir, que la descripción va a incluir rasgos de los cuales se puede inferir cosas. Eso es esencial. El animal humano no puede no inferir. Hacemos las inferencias siempre. Somos mecanismos inferenciales. Pero hay dimensiones que se pueden controlar. Por ejemplo, en el caso de las emociones, no construirás la misma emoción si mencionas como responsables lo que necesitan, las necesidades del ser humano o las grandes empresas capitalísticas, monopolistas y todo eso. Lo que quiero decir, cuídense bien, porque en un caso, este tipo de emoción, en el otro caso, otro tipo de emoción, participación a lo que ocurre. Decir, en lo que parece lo más perceptual, lo más cognitivo, hay inferencias emocionales, mejor conocerla y controlarla. Sería más bien un mecanismo de control que yo sugeriría, porque también tiene coherencia con las consecuencias. Si son las grandes empresas capitalistas, monopolistas, que tienen las responsabilidades de las heridas del paisaje, no te puedes llamar a todos, pero a unos contra otros. Todo eso es muy cognitivo y la inferencia emocional es inmediata. Pero no reconozco que todas estas respuestas son al límite de yo que lo hago. ¿Por qué? No he trabajado el tema de la enseñanza práctica de la emoción, aunque me parece que la idea de teatralizar sería un punto de partida muy bien. Y también lo que ocurre cuando cambian los objetos de inversión, cuando cambian las inversiones emocionales, cuando uno pasa de la ciencia ve la ciencia como una fuente de placer, Y también está ahí, pues. Hola, buenos días. Mira, con respecto a... es sobre el tema de que se había quedado antes pendiente. Es sobre el tema de los anuncios y los artículos que se escriben, más sobre los artículos que sobre los anuncios. Yo supongo que en el trabajo que hacéis estáis buscando el razonamiento científico, estáis mirando lo que hay detrás de la afirmación, etcétera. Pero me gustaría preguntaros, ¿os fijáis también, por ejemplo, si un mismo escritor dice ahora una cosa y mañana otra? O sea, si es una persona que miente, a ver si me explico. En los anuncios ya suponemos que te están vendiendo la película, de alguna manera. Entonces, ya sabes que te están tratando de meter gato por liebre. Que conste que a mí me preocupa mucho cuando los anuncios, en vez de ser solamente por algún detalle como lavar la ropa o tal, aparte de que hay un cierto fraude, pero me preocupa más cuando hay fármacos por medio y te ocultan información, o hay comidas, o el tema de los antioxidantes o tinglados de esos, ¿no?
Entonces, de vez en cuando, algunos escritores que juegan a sabiendas de que no dicen la verdad, es decir, que son mentirosos, no son veraces, y me interesaría saber si ese tipo de variable lo introducís o no. Y también distinguiendo, en el sentido que hacen algunos autores, de gente, de escritores o intelectuales incluso, que les es igual si es verdadero o falso, si es verdad o mentira. Lo que quieren es quedar bien. Es lo que, yo qué sé, Sánchez Cuenca, en un libro que sacó hace poco que se llama La desfachatez de los intelectuales, pues hace una exhibición citando constantemente de dónde viene, incluso se me cayó algún autor a los suelos, pero utiliza un modelo de Gambetta y de Frankfurt que vienen a decir lo mismo, es decir, hay gente que dice la verdad, es veraz, porque dice lo que piensa, no necesariamente es cierto, pero dice lo que piensa, y hay otra gente que es mentirosa porque te oculta, te tergiversa lo que él cree que es verdad. Y luego hay los que no se sabe si dicen verdad o mentira. En el fondo dice, les da igual, son los charlatanes. Y una serie de epítetos que ponen dependiendo de la traducción, ¿no? Pero charlatanes. Yo creo que de eso abunda también bastante, sobre todo en este mundo así de anuncios con respecto a medicamentos, ¿cómo se llama?, cosmética y tinglados de esos que pueden afectar en mayor o menor grado a la salud. Sí. Me gustaría un poco preguntarte si metéis ese tipo de variable, que creo que también sería interesante, sí, en los estudios. Sí, no, en relación a lo que dices, seguir como autores no lo hacemos, o sea, no hemos planteado pues una persona en concreto y ver si va cambiando su opinión en relación al tema. No sé, igual sería interesante, pero no, este aspecto no lo hemos considerado. No solo que cambie, sino que sea mentiroso. Que sea constantemente, bueno, sí, entonces, claro, esto sería, es una variable a considerar, igual la podríamos incorporar. Por ahora no, esto no se nos ha ocurrido hacerlo. No, lo que sí hacemos es esto, intentar encontrar temas controvertidos. Y, por ejemplo, del tema de la homeopatía, pues también hay toda una compañera que hizo todo, precisamente a raíz del programa este que os he comentado, el Kekicom, que hay en Cataluña, hay un vídeo sobre la homeopatía espectacular y que a partir de este vídeo pues se trabajó pues la lectura crítica en relación a esto, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos más en relación como al tema y que sí que se ve y buscando artículos que presenten en algunos casos perspectivas distintas. Pero este apartado que tú dices de demostrar que hay gente mentirosa compulsiva, esto exactamente no lo hemos hecho. Perdón, ahí lo tenéis muy fácil. La Universidad de Barcelona ha cambiado últimamente de un sitio a otro. Sí. Y no fue porque no se le diera la lata por parte de algunas organizaciones sobre el tema homeopático. Es decir, durante años se les estuvo por parte de una asociación de escépticos dando la lata, dando la lata en el sentido de exponiéndole, argumentando porque eso no tenía sentido. Y en la Universidad de Barcelona y en otras, porque eran bastantes, inclusive colegios médicos y de farmacéuticos, apoyaban y siguen apoyando la homeopatía, ¿no? No hablar de otras cosas que no viene a cuento. Entonces, ahí tenéis un caso. Es decir, ¿por qué ha cambiado? En este caso, ¿por qué ha cambiado? Porque yo, por ejemplo, no lo sé, no he estudiado eso, ¿no? Pero hay fenómenos de ese estilo que conviene, sobre todo en cuestiones que tienen incidencia social, que convendrían a lo mejor... Sí. Bueno, no, lo que pasa es esto que la vida y la sociedad va tan rápido que hicimos este trabajo de la homeopatía pues hace un par de cursos y ya se empezó a cuestionar y ahora pues cuando vimos que apareció la noticia pensamos, bueno, pues el año que viene cuando vuelva a tocar el tema, porque esto también pasa que tampoco puedes ir todo el día cogiendo todo lo que sale, porque tú también tienes que seguir un poco pues las ideas que quieres, ¿no?, ir trabajando, que en esto pues estar en el aula y seguir un programa pues un poco también todavía se conserva, ¿no? Pero quiero decir que este aspecto sería el que incluiríamos pues en el tema de la homeopatía la próxima vez que se trabaje realmente. ¿No? Es que es complicado, ¿eh? Tantas cosas. Hola, buenos días. Buenos días. Vengo de Oviedo, bueno, mi nombre da lo mismo. Además de agradeceros a los dos, a los tres, la pregunta era solamente para Conchita.
¿habéis ampliado al campo de lo verbal, del lenguaje verbal, las investigaciones? Pues claro, yo pienso que esos déficits en la comunicación científica escrita, esos déficits que tienen nuestros alumnos, podrían arrancar de los déficits de léxico y de comunicación verbal que tienen. Sí. No tengáis miedo, voy a ser breve. No. Yo soy un niño gallego que vive en Asturias, y en Asturias, por menos de nada, me vienen mis alumnos, trabajo en la Escuela de Magisterio, y me dicen, dígotelo yo. Dígotelo yo es una expresión absolutamente acientífica, carente de todo, que a mí me rompe todos los esquemas. Dígotelo yo. Es jugar con los pronombres, o sea, decir que yo soy la autoridad científica y el interlocutor no vale para nada. Y si le das la vuelta al argumento, ellos le dan la vuelta a los pronombres y dicen, tú lo que yo te diga, que es exactamente igual. Y puedo seguir con el ejemplo. No arranca en lo verbal buena parte de sus problemas, y digo en lo verbal o en lo no verbal, o en el mundo emocional. No habéis estudiado nada de eso, gracias. No. De esto yo lo único que te puedo decir es que cuando he insistido tanto en que era un trabajo colaborativo, cooperativo, es en esta línea de que haya mucha interacción oral y de discusión antes de que se pase. Si te fijas, normalmente la tarea escrita más importante es al final este texto argumentativo, pero todo lo demás puede ser en gran parte hablado y discutido. Y esto que te comentaba del foro a través del que hicimos lo de la ecobola, o sea, que esto siempre hay una profesora de lengua que siempre dice que tú no puedes escribir algo que antes no has hablado, y que la importancia del hablar es fundamental, porque si no eres capaz de decirlo ya oralmente, ¿cómo lo escribirás, no? Y por esto también es toda esta idea de que nunca puedes empezar una clase leyendo la definición, porque tú a la definición llegas después de 1000 cosas, después de experimentar, de hablar, discutir, luego serás capaz de definir. Pero normalmente empezamos siempre al revés, empezamos diciendo la definición de célula es ¡pam! Y no entiendes nada, mitocondrios, no sé qué, no sé cuántos. Esto igual lo entenderás después de hacer un largo proceso de experimentar con los fenómenos, discutir y dar sentido a las palabras. Entonces, la parte oral para nosotros es muy importante. Lo que pasa es que también es una parte que a los profesores de secundaria les cuesta, porque de que unos alumnos puedan estar 20 minutos solo hablando, les pone los pelos de punta, porque piensan, es que solo hablar, algo tiene que acabar escribiendo, concretando, pero bueno, ahora también hay todo esto de la clase inversa y todo esto que también está ayudando mucho, de que los alumnos miren fuera y que en clase discutan y hablen. Entonces, pero yo estoy muy de acuerdo contigo, es que es imprescindible la expresión oral de las cosas, ¿no? Porque sin hablar... Bueno, moitas grazas a todo o mundo por esta discusión tan interesante. Rica, muchas gracias. E vémonos ás 4:30 para a sesión de tarde. Podedes guardar as preguntas para entón.